buenas tardes. Sean todos bienvenidos al segundo episodio de A Buen Entendedor No Se Lo Lleva la Corriente por los parlantes, por la salida de Radio Contadores de Chile Radio. Estamos en un nuevo capítulo y por supuesto con el tremendo Andrés Arancibia en los controles. Y bueno, ¿quién les habla? Joe Santibáñez. ¿Qué tal, Andrés? Te saludo. ¿Cómo estás, Joe? Gusto de saludarte nuevamente acá en contadordechilerradio.cl. Vamos a tener un entretenido programa, por supuesto, porque a buen entendedor no se lo lleva la corriente. No se lo lleva el la lema corriente. Original dice otra cosa, pero hay muchas frases para terminar. Sí, totalmente. Oye, segundo capítulo de este hermoso programa que hacemos acá en Contadores de Chile Radio. Hablamos de tecnología, de ciencia y tendencias. También nos damos un espacio para analizar un poco del acontecer noticioso. Pero antes de partir con las noticias de la semana, me gustaría presentar al gran Juan Carlos Arellano, investigador histórico, urbano y divulgador, especializado en rescatar relatos del norte de Santiago. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido. Bien, amigo, ¿cómo estás? Una vez más aquí en los medios de comunicación contigo. Sí, y qué grato encuentro porque tenemos una historia pasada, yo lo decía antes fuera del aire, y siempre habíamos tenido el gusto de poder compartir en otras casas radiales. Habíamos estado en Conchalí, en Radio Caleidoscopio, también habíamos estado en Radio Fusión, y ahora estamos en Contadores de Chile Radio, y es como una cábala a esta altura, porque la cábala consiste en que uno de los primeros invitados eres tú siempre en mis espacios, amigo Espero querido. que te ha ido bien ese día y por eso estamos acá por tercera vez. Sí, yo creo que sí, ¿ah? Buenísimo. Bueno, si usted lo dice de afuera, si usted lo dice de afuera con otra perspectiva. No, pero honrado yo. De verdad es súper simpático. Tú siempre estuviste desde un principio. Partimos como juntos, cada uno en medios de comunicación. Tú lo tuyo y yo en la parte de contenido, dar a conocer ese hermoso lugar que era la zona norte de Santiago, aunque ya abarcamos ya otros lugares del Gran Santiago. Es verdad, y vamos a hablar de todo eso en este ratito que tenemos tan agradable para poder compartir. Y bueno, como cada viernes también revisamos algunas noticias de relevancia, como por ejemplo la renuncia del Seremi de Energía del Biobío, que ha dado que hablar por una frase para el olvido, diciendo que, escuchen bien, Chile es una taza de leche. Declaraciones particulares del Seremi. Jorge Cáceres Méndez renunció como Seremi de Energía del Biobío tras decir en un encuentro empresarial que Chile es una taza de leche, refiriéndose a materia de seguridad y comparándolo con otras realidades de Latinoamérica. Pese al reciente atentado en la central Rocalhue, donde quemaron unos 50 vehículos. Desde una visita oficial en Brasil, el presidente Boric fue tajante y dijo: a ese Seremi lo echamos. ¡Wow! Bueno, uno se pregunta si este tipo de errores fueran medidos con la misma vara. Creo que nos quedamos sin representante, ¿o no? Así es, ya hace harto rato. Tal cual. Yo al menos creo que en un país de gran vulnerabilidad en materia de seguridad no se puede hacer comparaciones con otros como lo hizo el ex Seremi. Pero sí creo que tenemos al menos la sensación de que Chile es cada vez más inseguro, sobre todo por las últimas noticias que hemos tenido. Lo del hijo de la actriz Loren Prieto, que su hijo fue encontrado con ambos brazos mutilados. Sabemos que por temas psicológicos, también psiquiátricos, que padecía. Lo que también es un tremendo error comunicacional, más allá de lo que se pueda dilucidar. Tenemos un triste caso del profesor de karate asesinado el día de ayer también. Y bueno, así un montón de realidades que lamentablemente copan los medios hoy en día. Y es lo mismo que pasa con nuestros barrios, porque cada vez son menos las familias y niños que vemos disfrutar de estos. Pero para esto me gustaría pedir la opinión de Juan Carlos, que nos acompaña en este episodio del día de hoy, quien hace años investiga la memoria barrial entregándonos datos históricos y patrimoniales importantísimos, pero que lamentablemente, por lo que vemos en las noticias del día a día, es cada día más difícil poder disfrutar de esa riqueza cultural. Incluso podemos ver hasta en los algoritmos de los buscadores. Uno pone, por ejemplo, Conchalí, ¿y qué aparecen los resultados de búsqueda? O uno pone Huachuraba, ¿qué aparece? Chuta, me gustaría saber que le dijera ahí a la gente, ¿cuál es la memoria barrial y por qué importa, Juan Carlos? Mira, antes, siguiendo el tono del tema noticioso, no puedo dejar pasar que, llegando acá a la radio, bajando la estación de metro Los Héroes, ¿Ya? está el monumento a Los Héroes, pero eso se llama la estación Los Héroes. Había una persona, no sé si decirle persona, orinando. Así como si fuese el Como baño. si nada. Ahí esto antes era imposible. O sea, imposible que alguien orinara
el monumento, o cualquier monumento, pero este de los héroes, en este caso de la Concepción, y héroes de Chile en general. Así que ahí hay un tema que ahí se nota que estamos normalizando muchas cosas, o que estas noticias que nos abundan día a día, como que se normalizan, como que ya nada nos sorprende. Pero no, pues, hay que hacer ver que sí nos sorprenden y que tenemos que poner algún tipo de aporte a través de algún medio. Así que parto con eso. Y es parte del barrio, porque este es un barrio súper importante, muy, muy importante para la capital, y ahí hay un caso. ¿Esa persona sabrá dónde está orinando? No lo sé. Yo creo que para nada. Y hay un tema, estos programas, estos espacios, justamente para ver esa brecha que da, de esa desconexión que hay de la historia, de los barrios, de los sectores, y dónde pisamos, y qué es lo que transitamos por ahí 1.000.000 de veces, o hemos vivido en un lugar sin saber qué es lo que había antes. Y esa experiencia yo creo que es importante que uno le transmita a la comunidad, a los jóvenes, a los niños, adultos, todo, para ir viendo dónde estamos pisando y qué es lo que hay y qué es lo que hubo. Porque la vida no partió con cuando yo nací, el tema del individualismo es un tema aparte, pero los barrios partieron sobre otros barrios y otros sectores. Cuando dice, oye, Santiago tiene 500 años, sí, pues, de la llegada de los conquistadores españoles, pero tenemos 5.000, 10.000, 12.000 y tantos años más, y hubo comunidades culturales habitando en este valle impresionante. Entonces, eso también es parte del barrio. No es solo mirar cuando uno nació o de dónde, cuando entre comillas, se fundó un barrio, sino es dónde se fundó. Y eso es una experiencia en la que hemos estado trabajando en lo último, tú has sido testigo, de hacer ver más allá de ti o de tus padres. Y eso toma relevancia porque cada vez que tú explicas esta situación, cada vez no deja de asombrarse a la gente. Oye, ¿es verdad? Y aquí también hubo esto. ¿Y cómo? ¿Pero cómo no me dijeron eso? Oye, ¿por qué no me dijeron en el colegio? Disculpa meter la cuchara, pero... Sí, por favor, adelante. En la conversa, permiso, y gracias por la invitación al programa. Una de las cosas que... No sé si tuviste la película donde sale la Ébolet. ¿Ya? 10.000 años antes de Cristo. Sí. ¿Viste la película que tienen que cazar un mastodonte, ¿cierto? Y el tipo lo caza sin querer y él era el elegido, ¿te acuerdas? Ah, es 10.000 antes. 10.000 años antes de Cristo, donde estaba la niña de los ojos celestes, ¿se acuerdan? Ébolet se llamaba, que dio para poner Ébolet a muchos niños, a muchas niñas también. Bueno, dentro de esto, el contexto de la película, los vienen a buscar, o sea, los van a buscar donde había un sector que había nieve y se los llevan a un sector tropical. Pero ellos eran los Yagán. Y los Yagán estaban en el sector de Punta Arenas, Coyhaique, sector magallánico, ¿cierto? Entonces, aquí también hubo historia. Si tú te das cuenta, esa película, supuestamente los que raptaban a los indígenas que vivían en ese tiempo, los naturales de esa zona. Los naturales de esa zona, los Yagán, la película no dice dónde pasaron, pero pasaron por aquí. Pasaron por Santiago, o sea, pasaron por Santiago, y cuando volvieron a Puerto Montt, Temuco, Los Ángeles, Conce, Chillán, etcétera, 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 y pasaron y cruzaron casi por el sector de la selva. Entonces, la gente no sabe lo que ocurre con las cosas. Piensan que esto hace 100 años partió, o 200 años partió, 300 años partió, o partió cuando nací yo. Pasó en el monumento de Baquedano. Totalmente. Y en cualquier sector de Santiago, el nombre de las calles o los barrios, no hay conocimiento al respecto. O sea, el dicho ese un típico que quizás el más conocido que decimos, oye, chuta, queda súper lejos, queda allá para Chuchunco. Bueno, pero ¿dónde queda Chuchunco? Chuchunco City, claro. Y Chuchunco es un barrio que... ¿Existe? Sí, en buena hora se ha ido... Comenzamos con los datos curiosos. Sí, no, Chuchunco, donde está atrás de la estación central, es más, ahí hoy día hay una visibilidad que se le está dando con murales donde diciendo aquí está Chuchunco, y eso era lejos, ¿sí? Era súper lejos, claro, porque el barrio centro de Santiago, estamos acá de la Plaza de Armas, donde se fundó, abro comillas de nuevo, se fundó o se refundó, como me gusta decir, el Santiago español, y eso era muy lejos. Entonces, eso también es súper bueno lo que están haciendo en muchos barrios, no solo lo que me toca por lo menos a mí aportar, sino ver experiencias de otros investigadores históricos, barriales, y están poniendo en valor su barrio, porque la gente siente pertenencia, y el resultado es el mismo, tanto para la gente que vive en el sector o no tiene idea, para qué decir la gente que no vive, y lo mejor que se está haciendo algo muy bonito que se llama turismo.
Así que es un gran despertar, y esto ya viene de sus años, de diferentes barrios de Santiago y de Chile, donde se está poniendo en valor la historia del lugar antes de historia antes de la historia. Así Claro. un poco lo que le están diciendo. Historia porque lo que he escrito, porque recuerda que antes estaba el recuerdo oral. Y ahí tengo una anécdota muy especial que ahora pasó la Semana Santa. Si quieren de ahí la contamos, pero... Por supuesto. Tengo otra pregunta también, Juan Carlos, porque vale la pena también reflexionar en todo esto que estamos analizando el día de hoy. ¿Qué historias se están perdiendo actualmente en Santiago Norte en particular? Hay historias que se van a diluir, que van a quedar como parte del pasado y que nadie va a estar hablando de ellas en un tiempo más. Sí, mira, pero yo creo que ahí también los youtubers están cumpliendo un rol súper fundamental de ir a buscar Imagínate. contenido. El gran Benja Estivil, un gran amigo, que ya hemos hecho varios reportajes, tuvimos la ocasión de ir, por ejemplo, al canal, el viejo canal La Pólvora. ¿Y cómo saltó? Porque frente al cementerio general se estaba la ampliación de Recoleta, repavimentando, sacaron los adoquines y empezó a aparecer, entre otras cosas, los rieles del tranvía, pero además apareció esta vieja y querida sequía que se llamó en una instancia La Pólvora, ¿ya? E hicimos un reportaje y el tenor que le dio el Benja Estivil fue buenísimo porque dijo, este es el último registro donde van a poder ver la sequía corriendo agua, porque después el proyecto dice taparla, encajonarla y desapareció. Y desaparece. Entonces, esos registros, como tú también haces, Joe, y eso hemos hecho en conjunto, Sí. y eso es súper potente. Y el registro visual, audiovisual. Y hay una táctica y una técnica que él utiliza que a mí realmente me cautivó, que es mostrar en 360 grados el lugar. Porque ¿cuántas veces no te pasó que tú identificas una película antigua, un video antiguo, y sale un sector y dice, uy, yo vivía ahí, pero vivía un poquito más por allá, un poquito más por allá? Y el enfoque está justamente en otro énfasis. No, acá Benja está dando el 360 para que Con un dron, en 100 años ocupa- más, sí, sí. 200 años más, Entretenido. sí, ahí estoy yo. Ahí vivía o vivían mi abuelo, o tus nietos o lo que sea, te digan, ahí vivían mis abuelos. Entonces, esa visión de 360 y además donarla después para el registro bibliográfico y de cine, para que en 100, 200 años podamos revisitar esta ciudad y no pase lo que nos pasó por muchos años. Yo creo que eso nos pasó, nos sigue pasando, pero tuvimos a ver, ¿cómo se llama? Se durmió la ciudad desde el punto de vista barrial por muchos años. Y estamos en el momento de reconquistarla y sacarla al aire con esa anécdota. Es curioso, tú sabes que hemos hecho reportajes con varios medios escritos y siempre Sí. están dentro de las más vistas. Mm. Y eso quiere decir que a la gente sí le interesa. Le interesa, Le sí. interesa. Es cosa de poner el contenido y desarrollarlo. Y así incentivar a un millar de personas que pueden hacer exactamente lo mismo en cada punto cardinal de este querido y bonito Ancha Chile o Chile. Juan Carlos, disculpa una consulta. En el sector del Barrero, frente al espacio Riesco, ¿Ya? estamos hablando subiendo hacia la pirámide antigua. Por el camino del Salto. Barrero, Como una camino del Huachuraba. Salto, como una Huachuraba, ¿cierto? Encontraron en unas excavaciones unas jarras de greda. ¿En qué quedó eso? Porque vi una publicación que habían adherentes de no tocar ese sector, como en otros países, que cuando encuentran algo no se puede tocar y hasta ahí no llegó la construcción. Pero acá no se supo más, nadie informó. Mira, te tengo que hacer una pregunta si yo primero, porque si no me van a tener todo el día, lo que el resto del día hablando, porque se me tocaste la fibra. ¿Ya? Así que ahí me pongo cuestión y cómo me sale lo italiano y todo el cuento. ¿Cuándo fue esa noticia? El Rápido. año pasado, en el mes de agosto, un poquito antes de agosto. Ya, entonces fui yo. Ya, Ya. esa nota es mía. Efectivamente lo hicimos con varios medios. Lo que pasa es que ese sector ciudad empresarial tiene ¿cómo decir? Es atómico. Es la piedra filosofal de los últimos 500 años en Chile y más. ¿Por qué? ¿Por qué se llama el Salto? Porque había un salto que venía del Mapocho y se dejaba caer justamente en ese Y sector. quedó documentado en un reportaje de Totalmente, Benja Estivil también. también. Está disponible en ¿Pero YouTube. es el que y con- estaba en la bajada de la pirámide? No, estábamos más al centro hoy día donde está el Santiago Paper Chase. Ahí estaba el salto de De agua. agua. Era como el salto en Laja, pero caía agua lo mismo. Pero... Exactamente. Ya, tiene porque yo dos recuerdo al periodos. subir la pirámide antigua, que era camino de tierra, ¿te Sí, acuerdas? A mano sí. derecha había una caída de agua, Sí. donde en estos momentos hay como una pequeña plazoleta, Sí. ¿cierto? Con un cartel de Una paloma. policía.
Una paloma, Sí. correcto. Ahí había agua, me acuerdo. Había otro canal que bordeaba El Carmen. el Carmen, que Sí. bordeaba y salía por Recoleta, por el costado del Parque del Recuerdo, Sí. ¿cierto? Y pasaba a unas construcciones que en este momento hay un supermercado. Mm. Por ahí tampoco está. Me está dejando, me está dejando boteando. Mira, volvamos al salto. ¿Usted qué sabe ese sector? No, más que cualquiera. Ese salto que tú veías son, ¿cómo decir? La cascada que se llamaba. Esa cascada que iba subiendo cuando se construían el camino a la pirámide y que se inauguró en 1987. Esas eran tomas de agua pequeñas. Ese no es el salto. La gente le atribuye. No, el salto está donde está Santiago Paperchis. el Santiago Pepper 6. Si te vas arriba está el monolito de la pirámide. Sí. Por eso ese sector se llama la pirámide. Pero justo donde caía ese salto y le daba el nombre a toda la explanada abajo, hoy día conocido como Ciudad Empresarial. Eso fue una gran laguna, ¿ya? Una reserva que duró hasta los años 90, hasta que alguien hizo el cambio de plan regulador y pasaron a aparecer estos edificios. Ahí nacían tres grandes acequias: la acequia que va a Huachuraba, la acequia que va a Quilicura y una tercera acequia que al parecer sería en los orígenes del canal El Carmen, que iba por lo alto. Hay una imagen que la pueden googlear ahora, en este momento, cuando vean el video, que es de la María Graham. María Graham en 1822 recibió esta información estando en Valparaíso, estando acá en Santiago, fue a este lugar idílico. Tiene un relato impresionante del lugar y ahí explicaba la belleza de lo que era el salto. El salto María Graham lo ponen y van a aparecer esta ilustración bellísima que incluso ahí Patricio Bustamante hace un tiempo atrás la coloreó. Entonces, partamos de ese tema. Ahí esa construcción última, que fue una intervención, la hicieron nuestros amigos incas con nuestros locales, ¿ya? ¿Para qué? Para que el valle norte principalmente fuese cultivado. Y eso permitiera en Rayo Palazuma que hoy día tengamos 8 millones de habitantes. Sin cultivo, sin manejo de las aguas del Mapocho indómito, se podía hacer asentamiento. Pero lo curioso es que en esos hallazgos que tú dices, que son de alrededor de 500, 600 años, en proyectos similares en el sector se han encontrado incluso de hace 1000 y 2000 años. Eso quiere decir que ese sector, en algún momento, si tú subes al mirador de la pirámide, Sí. el Mapocho miras hacia la Rayán, el Mapocho viene en línea recta, pero justo en ese sector da la curva por el sector de Vitacura. Ajá. Y rodea el Cerro San Cristóbal. En algún momento la fuerza del agua tiene que haber pasado, tiene que haber existido un salto natural y después se fue recogiendo y ahí permitió que comunidades se asentaran en ese lugar. Hace no 500, sino 1000, 2000, 3000. Mucho Y también se han Antes. encontrado animales prehistóricos en ese sector. Y en medida que fueron el desarrollo urbano, porque no solo edificios Ciudad Empresarial, aparecieron desarrollo urbano de viviendas, la cantidad de cementerios precolombinos es impresionante. Entonces, eso te muestra que agua, cultivo, condiciones, eran comunidades de no hace 50, ni 100, ni 200, ni 500, ni 1000, ni 2000, y mucho más. Ese es el mejor ejemplo de cómo el ser humano vuelve a un lugar una y otra vez en medida que sean las condiciones. La hice corta. ¿Cómo quedó? No, así? espectacular. Yo también soy uno de los que me gusta preservar lo antiguo. Me encanta mucho, por ejemplo, esos sectores que los conocí. Tuve la dicha de conocerlos cuando eran aquellos sectores, cuando no existía el Parque del Recuerdo, cuando no existía el otro cementerio, Parque Santiago, ¿cierto? Nosotros íbamos a jugar allá, íbamos a recorrer en lugares muy bonitos que ahora lo único que hay es edificios y que nada. Y a bañarnos, pues, si nos bañábamos. Y todos nos bañamos en los famosos ojos. O humedales. En Bueno, los hoy día humedales. le decimos humedales. Pero mira, tú dijiste una cosa súper importante, yo creo que es importante recalcar. Dijiste cementerios. Ahora hay cementerios. Yo te quiero decir que toda la vida hubo cementerios. Siempre han habido. Siempre han habido. Siempre. No, por lo pero que en ese decimos. sector no. Sí. Sí, también. Lo que pasa es que Si ellos, ¿dónde enterraban ¿dónde a sus enterran muertos? los muertos? Y ahí, por ejemplo, participamos en uno de los... Me tocó involucrarme porque estaba trabajando en un tema arqueológico, de que esos cuerpos estaban, por ejemplo, con una ceremonia, o sea, estaban mirando el este. O sea, no mirando, sino su cuerpo, su cabeza hacia el este. ¿Y qué pasa en el este en la mañana? El ocaso. O sea, perdón, sale el sol. O sea, vuelve la vida. Y los pies hacia el oeste. Entonces, ¿Esa es la posición que estamos hablando? exactamente, el que lo hizo, hubo una ceremonia, un ritual de que esperando que este cuerpo en algún momento
vuelva Se a levantaron nacer. con la salida del sol. Mira, qué Que bonito. salía por el cerro Entonces, La Pirámide. Ojo con eso, cuando a veces hablamos, oye, que a veces andaban picando algarrobo en cositas así, aquí tenían una cosmovisión, un manejo de las estrellas, el manejo de las estaciones, realmente superlativo, mucho más que el promedio de hoy día. Tú preguntas en cualquier lugar, para no hacer los colegios, universidades, y te vas a encontrar que si lo comparas con lo que se ha hecho esta investigación a través de la arqueastronomía, la arqueología y la antropología, te das cuenta que nuestros pueblos originarios, o los pueblos que están acá, tenían una cosmovisión realmente impresionante, un respeto. Entonces estamos redescubriendo nuestros últimos 5.000 años. Oye, Juan Carlos, con todo esto que te estaba escuchando atentamente siempre, bueno, también por redes sociales, ahí quien que esté interesado también, Juan Carlos Arellano Llévenes, lo pueden buscar en Instagram, pero preguntarte, ¿cómo empezaste a recopilar y contar historias de Huechuraba y otras comunas? He resumido, porque yo sé que esto se remonta a varios años, pero ¿cómo fue que encendió esa chispa? Mira, tiene que ver, esta es una buena pregunta y siempre la agradezco. No es porque me la haya hecho en otra ocasión, Ok. pero creo que es un ejemplo. Yo siempre fui un viejo chico, cuando soy del sector de ahí de Antiguo Conchalí, hoy día, bueno, Recoleta, Huechuraba, ¿cierto? El mismo Conchalí que se subdividió. Ujú. Era un viejo chico y siempre conversaba con los vecinos y yo le preguntaba, vecino, ¿qué es lo que había antes acá? ¿Ya? Chacra. Viñedos. No, pero yo quiero saber Sandías. qué es lo que había antes. Chacra, pues si cuando llegamos nosotros habían chacra. Entonces iba donde el otro vecino, después donde el abuelo, donde el tío, y después me fui metiendo en una biblioteca y empezar a buscar qué es lo que había antes de nuestra llegada ahí. Y ahí fue sorprendente ver que hay antecedentes desde hace más de 12.000 años, con hallazgos de representaciones paleontológicas de hace 12.000 años, pasando por toda la historia de Chile. Entonces, en rigor, la historia de Chile siempre pasó por las esquinas de nuestra casa y solo había que ir a buscarla. Eso fue lo que motivó. No comprender o no compartir las respuestas que me daban ese viejo chico de 3, 4 años cuando hacía esa pregunta y no me sabían decir más que chakras. Además me decían chakra y había una sequía. Esa era toda la información. Te la hice corta. Y de ahí partió en un aumento, hasta libros has escrito, ha ido avanzando en tus investigaciones. Sí, pues porque Siempre. la cantidad de información que no estaba puesta en valor o por lo menos con un grado de difusión era muy importante. Tú sabes que el primer reportaje le hice en una revertita chiquitita que me escuchó una persona en una reunión de apoderados, en un asado de apoderados. Me dice, oye, tú te escuché hablar sobre un megaterio como un milodón y se encontró acá en Huechuraba, en Conchalí. Sí, pues. Bueno, la cosa es que lo puso en una revistita que se regalaba en los condominios, ya, cosas así, como antes del Facebook hacían. Y a las 2 semanas me llama una periodista del diario La Tercera y de La Hora y me dice, oye, ¿es verdad que encontraron un animal prehistórico así como el milodón? Oye, ¿por qué no hacemos una nota? Ya, pues le hice como cualquier cosa. La había publicado en Facebook incluso y un Ya. amigo me dijo, oye, nadie va a leer eso. Y a las 3 semanas era noticia nacional, fue muy simpático. Sí, y ahí fue- me di cuenta que efectivamente habían historias perdidas, por eso los libros se llaman Historias Perdidas, del Valle del Mapocho y el otro Historias Perdidas de la zona norte, que era importante volverla a sacar. Y algunos otros habían escrito, pero por alguna razón quedaron en la biblioteca de cualquier casa y esos libros había que sacarlos. Claro. Entonces era mucha información y ahí salió el primer libro, bueno, una cantidad de paper o más que nada publicaciones bastante. Y de ahí salieron estos 2 libros que son Historias Perdidas y eso, quedaron perdidas, pero con el libro ya salen y con las publicaciones salen al aire. Tenemos como dicen, como te decía tu abuela o tu papá, tienes del año que te pidan. Claro. Efectivamente, tenemos del año que te pidan. Bueno, pero tomemos en cuenta de lo que tú dices, claro, en esos tiempos ellos también tenían que sepultar a los que ya fallecieron, a los más antiguos, pero que tampoco pasaba más allá de los 30 años, 35 años, pero es que nosotros nos dicen, no, es que acá en Huechuraba, hace 3.000 años atrás, nosotros nos imaginamos que andan como los hermanos Macana, así como Claro, que andan pegándose exactamente. con la mujer arrastrando el pelo, Con el Capitán con Dino, Cavernícola. ¿cierto? Con el Capitán Cavernícola, esa es la imagen, pero a lo mejor no, porque resulta que esto que tú hablas de que la cabeza estaba apuntando hacia Al este, hacia el hacia este, la este, cordillera los del pies Centro. hacia el oeste, obvio, ¿cierto? Porque el nacimiento del sol y el ocaso al mismo tiempo. También tenemos el caso
de estas piedras megalíticas, la de Stonehenge, ¿cierto? Claro. Ahora, sí, en Estados primero Unidos. eran en Inglaterra. En Inglaterra están el Stonehenge. Pero pensé que resulta en que Estados si tú sacas la cuenta, eran piedras circulares. Y todo, oye, mira las piedras circulares. Y resulta que llegó gente, como nuestro amigo acá, a investigar. Entonces a preguntarle al vecino, ¿qué había antes de esto? Y resulta que empiezan a darse cuenta que a cientos de kilómetros habían las mismas figuras. Y alrededor de Stonehenge hay círculos. Y estos son de más de 5.000, 7.000 años. Claro. Y esto era un reloj. Sí, pues. Esto era un Calendario. reloj. Era un reloj correcto, muchas gracias. Era un reloj calendario. Y si tú sacas la cuenta, lo que sí no cuadra es que son 30 piedras alrededor del círculo. Son 24 horas, ¿cierto? Entonces, si son 30, tendrían que ser como 30 horas de 48 minutos, más o menos una cosa así. Pero también no deja de ser de que ellos también tenían calendario para las siembras, calendario para la cosecha, calendario incluso para apareamientos. Entonces esto a mí me encanta este tema. Pero bueno, Sí. googlea ahí. Lo vamos a dejar acá. Oye, Claro. busca ahí las piedras tacitas de El Collo y te vas a encontrar que nosotros hicimos una investigación arqueoastronómica donde efectivamente nosotros tenemos nuestro propio Collo, el propio Stonehenge. Yo el año pasado estuve en Canal 13, en el Noticiero Central, explicando el calendario solar del Valle del Mapocho, ¿ya? Que incluso he estado dando charlas en diferentes colegios, universidades, también en medios de comunicación, que se publicó, donde la proyección de sombras del Cerro Renca da en las estaciones de los solsticios de verano y los equinoccios, y en ese lugar se han encontrado importantes asentamientos prehispánicos. Entonces, y estamos hablando de no 32 ni 30 rocas, estamos hablando de que nuestros cerros están totalmente alineados con solsticios. Y eso fue una observación de nuestros pueblos originarios, de buscar el lugar que se diera esa condición, y ahí nos fuimos para atrás 5.000 años. No tenemos nada, pero nada que envidiar a cualquier parte del mundo. Tienen la misma los mismos fundamentos que las pirámides de Egipto. En el Cairo no hay cerro, aquí tenemos cerros, po. Se prolongan sombras, se proyectan las constelaciones. Créeme que estamos realmente comenzando, pero no tenemos nada que envidiar a ninguna parte del mundo, y son espontáneas. Hubo intercomunicación entre estos pueblos a miles de distancia. Ese es un tema que se los dejo a la gente que estudia antropología y otras cosas. Pero sí hay situaciones en todas las cardinalidades del mundo que se repiten, y acá en nuestro Valle del Mapocho no tiene nada que envidiar a ninguna parte del mundo. Este tema. Sí, no, sí, temazo. Con Juan Carlos tenemos para rato hablar un montón de temas. Y también decirte, las redes sociales. Eso te quería preguntar, Juan Carlos, porque sabemos que empezaste a buscar en libros, en bibliotecas, en todos lados, empezaste a buscar cómo poder recopilar más información. Pero acá en este programa también hablamos de un poco de futurología, de tecnología, y cómo mezclamos la tecnología con la cultura o con las historias. Hay algunas preguntas, por ejemplo, ¿cómo usar Instagram o Facebook para contar historias? Yo sé que tú has sido tu principal herramienta en los últimos años. También las ventajas de lo digital, fotos que reviven, gente que colabora. Hay una estética de lo barril en redes, y una pregunta clave. ¿Crees que las redes sociales van a reemplazar los archivos tradicionales o los complementan? No, son un complemento. Mira, pues te voy a dar un ejemplo que me pasó, o sea, la experiencia personal. Yo empecé a utilizar efectivamente Facebook, de ahí es Superpower, mucho antes que Instagram. Instagram creo que fue que me lo creó mi hija. Ya. Me dijo, papá, tenés que modernizarte. Ok, lo hice. Es parte del equipo también mi hija, Matilda Arellano. Un saludo por ahí. Pero en Facebook, ¿qué es lo que te daba? Que te podías explayar y acompañar con fotografía. En Instagram es mucho más la fotografía, y después viene el desarrollo más acotado. Pero en Facebook, ¿qué fue lo que pasó? Que siendo una herramienta disponible y gratuita para todo el mundo, la gente me decía, oiga, pero ¿sabe qué? Yo quiero su libro, po. Saque un libro. Y ahí te respondo, o sea, por más tecnología que hay, cada vez que voy a una feria del libro o saco un libro, el libro se vende y pasa a ser, volvemos a la antigua, a la biblioteca. Entonces, nunca, yo creo que son complementos, porque si es cierto, la tecnología, acceder a ello
tiene cierto tipo de... tú inventarte tu propio algoritmo, el algoritmo te lo dé, pero cuando tú quieres buscar algo, tú tienes que ir al medio físico. Por eso es súper importante la biblioteca, la digitalización de obviamente los temas antiguos, pero en contexto de resguardo. El papel a veces te dice mucho más que algo bibliográfico digitalizado. ¿En qué sentido? El olor, po. Claro. El polvo, el olor te puede decir, incluso capturar en qué contexto alguien lo leyó, lo vio, pasado a vela, pasado una serie de cosas. Entonces, yo creo que es un complemento. Y lo otro curioso, con todo esto del tema de la tecnología, fíjate que hoy día, ¿por qué tanto data center? Temazo para el segundo bloque. Y te la dejo Sí. tirar. Es más curioso que entre más digitalización, más agua gastamos, po. Sí, tal cual. Y resulta vamos que a pensar. estábamos saliendo de los libros a digital para no... árboles, entonces, ¿qué hay en eso? Cero no ser. Tú vas al supermercado y te dicen, le mandamos la boleta al correo Claro. para poder cuidar el medio ambiente, Pero y no- tú le dices, qué bueno. Pero Entonces, debería salir un QR que te diga cuántos litros de agua te está costando tirar ese mensaje. Uy, temazo para el segundo bloque. Vamos a ¿Cierto? una... Yo creo que estas empresas que tienen streaming, que tienen digitalización y todo esto, deberían trabajar en la Antártida. Corta. Corta. Algo corta. ¿Cierto? Claro. ¿No quieren agua? ¿No quieren refrigeración? Ahí Ahí no. tienen. No, en medio del mar ahí también, pues, sí, Claro. que busquen la forma de filtro y que la renueven y que hagan O ahí quizás algo. con la temperatura de los servidores derribe más glaciares. También. También, ¿no? O sea, A lo mejor por eso. Es un También. tremendo tema. Entonces ahí temazo. te lo digo. Quizás vamos a volver al papel. Como decía Albert Einstein cuando le preguntaron, oye, ¿y la tercera guerra mundial cómo va a ser? No sé, pero la cuarta va a ser con palo y piedra. Seguro. Vamos a una pausa musical y en el segundo bloque conversamos ya del data center, que también polémico. También es otra fibra que le vamos a tocar a Juan Carlos. Muchas gracias. 17:14, día 25 de abril 2025. Estamos haciendo a buen entendedor, no se lo lleva la corriente, en contadoresdechileradio.cl. Estamos cada viernes entre las 4 de la tarde y las 5 teniendo conversaciones que son necesarias, que estoy seguro que a ti te importan. Estamos hoy día con Juan Carlos Arellano, historiador urbano, y estábamos hablando antes en el primer bloque de la historia, del patrimonio que tenemos, y en este segundo bloque queremos hablar de un tema que ha sido un tanto polémico, ha aparecido en distintos medios, tiene relación con la construcción de data centers en todo Chile. Hay un proyecto grande que se van a instalar en distintas partes de Chile, pero en particular en la comuna de Huechuraba y también impacta la comuna de Conchalí. ¿Se va a construir finalmente el data center o no? Lo conversamos con Juan Carlos. ¿Qué opinas tú al respecto de esta construcción? Porque vale decir que todo esto va a ocurrir en lugares donde hubo asentamiento histórico ahí, donde hay una historia que contar. Cuéntanos un poquito más. Oye, sí, pero antes de eso, la conversa tras bambalinas fue genial. O sea, algún día ojalá salga al aire porque Claro. por sí sola fue un programa. Así que aquí entre los tres armamos una muy bonita dinámica. Así que en algún momento yo sé que va a salir esa conversación. Buenísima. Tal cual, tal cual. Mira, como diría el profesor Salomón, excelente pregunta. Porque esto en realidad tiene varias aristas y también tiene esas preguntas que me hacía que había antes de esto. Claro. ¿Y por qué me pueden ver en algunos videos o acompañando a otras personas con tanto énfasis? Porque claro, efectivamente, años de recopilar información y tú tienes un análisis un poquitito más completo del hecho. Mira, cuando tú quieres poner una forestal, ¿dónde pones? ¿En el desierto de Atacama o pones en el sur? La región de los lagos. Pero por supuesto, ¿cierto? En la región Entonces- de los lagos, eso está, pero... Bueno, ¿y por qué un data center en Huechuraba, Conchalí o en Quilicura? Las napas subterráneas. Claro, el agua. Sí. Los humedales que habían antes. Pero los humedales es lo que yo como les decía, desde la última glaciación, después la sequía, después vienen los incas, construyeron estos saltos, esas canalizaciones que pasaron por los últimos 500, 600 años, y el agua chupa y va generando, ¿cómo se llama esto? Napas subterráneas. Entonces, todo el sector industrial de Quilicura, por ejemplo, el que está apegado a los Libertadores y de la 5 Sur, ¿por qué se instaló ahí? ¿Y cuánto consumen de agua? Las cervecerías que están ahí sacan agua de las napas subterráneas porque CCU. endémicamente, como podemos explicar, y eso es lo que
ha transcurrido agua y además porque la cota de Santiago tiene esa pendiente. Po. Si Tiene la caída. tiene la caída, ¿dónde va a parar la cota cero? Es Quilicura, Conchalí y Huechuraba. Salvo que Huechuraba tiene una parte alta. Los Claro. demás son Conchalí y ¿cómo se llama? Y Quilicura tienen las fases los niveles más bajos. Entonces la acumulación es tremenda. Entonces, en el mismo lugar donde hablamos, citas sobre Amazon, por ejemplo, antes funcionaba la cervecería del Pacífico que hacía la cerveza Cóndor, esa que Cerveza Colo-Colo en Cóndor. los años 80 salía con la camiseta del túnel nacional promocionando. ¿Y dónde salía esa cerveza? ¿Tú crees que gastaban agua de la llave? Eran napas subterráneas. Claro. Cualquier cervecería que están ubicadas sacan de las napas subterráneas. Entonces, un data center, una de las cosas que necesita es agua. Por eso ese sector están totalmente analizados. Y si tú ves o lees, hace un poco tiempo se dio a conocer los lugares estratégicos donde se van a levantar data centers acá en la región metropolitana, en un 85-90% están en estas tres comunas, por el tema de las napas subterráneas. Entonces hay un tema importantísimo que tiene que ver con el recurso hídrico. ¿Verdad? Y además que por muchos años y mucho más que otras localidades de acá de Santiago, fue el tema agrícola, y el tema agrícola requiere mucha agua, y estas canalizaciones que dejaron los incas, incluso previo también, han circulado por tantos años. Entonces, ese es el meollo del cuento. Ahora, se tiene que construir, no se tiene que construir, ahí donde yo creo que ya hemos construido ciudades, se han construido de todo. Yo mismo puedo decir, cualquier vecino, yo estoy contra eso, pero ¿dónde se construyó tu casa? ¿Qué es lo que había acá? Claro. Que es lo que había, y vas a encontrarte que sí te pusiste sobre un Tal ecosistema, cual. una serie de cosas. Cuando vamos hacia los cerros, oye, que el cóndor, que están invadiendo el cóndor, y te dice una persona que vivía a 30 metros de donde antes vivía el cóndor. Entonces, claro, decimos para afuera, pero hagámonos cargo también. O sea, la ciudad entera se fue edificando hacia la periferia, y justamente piensa que la zona norte, ¿por qué es especial el tema de la zona norte? Porque en los últimos recién 70 años hay una explosión demográfica importante en la zona norte. Y hubo, si tú miras, yo tomo planos del año 1863, finales del 1900, mostraban humedales, pajonales, lugares húmedos, inundables y todo. Quilicura era una laguna. Si Claro, tú miras completa, la de casi. Falsetti del 1863, la desecación de las Vegas, te vas a encontrar que todo Quilicura, el centro de Quilicura y su alrededor, era una gran laguna. Y ahí se preguntaban por qué se estaba secando. Entonces, se seca y se levanta el pueblo de Quilicura, y hoy día tiene 240.000 personas. Entonces, cuando llueve, de cierta forma, hay cierto manejo de los canales, acequias, construcciones que desvían, Quilicura se inunda. Pues el año pasado se inundó completo. Claro. Entonces, ese tema hídrico, por eso ya Quilicura cuenta con un data center, hay varios data centers, porque tienen un vital elemento. Y claro, hoy día, ciudad, población, hay contaminación también, tema agrícola lo van a dejar de ser, hay viviendas también en el sector. Entonces, ese lugar en particular, yo tengo un plano de 1843, de un litigio, donde se juntaba el canal La Pólvora, se juntaba la Huachuraba, se formaba una verdadera isla. Es hermoso, ya salió en el primer libro, y es el mejor ejemplo. ¿Por qué se puso la cervecería y por qué Amazon está ahí? Porque ese lugar era un verdadero Venecia. Mira. ¿Cachai? Y además los antecedentes históricos, y aquí tiene que ver que en eso, cuando se construían barrios del sector o se hacían algún tipo del fondo del Guanaco, salen hallazgos del tipo prehispánico, del tipo inca imperial. Entonces, ¿por qué ahí viene el coso? ¿Son esteros o son canales? Son canales. Aquí los esteros son de forma natural. Aquí hay un manejo de agua para un propósito, y el propósito era la siembra, y esa siembra desde el periodo precolombino. Por eso no hay que mirarlo por sí solo. Un canal o un tema, un asentamiento, son complementos. Y en ese sector, lo más probable, porque así ocurrió en las prospecciones arqueológicas y en el sondeo arqueológico, o sea, se hacen pozos y se encontró alto material prehispánico, más de 1.300 piezas solamente en el sector donde está Amazon. Al frente hay otra propiedad, se encontraron otros 2.000 más. Es inminente que, como el Consejo Monumento le pidió profundizar, o sea, hacer un rescate, salga un cementerio. Así como fue en Jardín de Esmeralda acá en Colina, que se estaban construyendo viviendas sociales y encontraron más de 30 cuerpos, y eso solamente era el 10%.
O sea, todo se construyó sobre un cementerio prehispánico de la cultura Bato Yoyeo hace 1000 y más años más. Entonces, no hay que mirar el medio ambiente como si solo, sino vemos el aspecto cultural. Y todo lo que se ha encontrado acá a nivel cerca de canalizaciones y sistema hídrico tienen que ver con intervención humana de nuestros pueblos originarios. Entonces hay que mirarlo en su complemento. Y en ese lugar en particular, en el libro que estoy haciendo para la Municipalidad de Huachuraba, llegamos a los antecedentes del Cabildo y otros relatos de otros historiadores que estaban perdidos en el tiempo, que ahí habría vivido el cacique Huachuraba, que era un lugar extremadamente estratégico. Entonces ahí va la pregunta, como dice la cumbia: ¿paramos? Seguimos, paramos. O hacemos algo armonioso en conjunto. Porque lo más probable es que se construya. ¿Pero qué queda para la memoria? Claro. ¿Qué le vamos a contar? ¿Qué relato? Y ahí está el involucramiento de hacer algo en conjunto con las comunidades, entendiendo que hay necesidades de generación de empleo, pero tienen que ser las cosas armoniosas. Y se pueden hacer. Tú sabes que sí. Hasta el momento, Juan Carlos, eso está la última información que tenemos respecto a eso. ¿Es básico, sí? ¿O todavía está en análisis? ¿En qué estado está eso? Mira, después que vi en Jardín de Esmeralda construir viviendas sociales sobre un gran cementerio precolombino, se puede construir y se va a construir. O sea, se va a construir, sí o sí. Sí o sí. Más allá, mira, piensa por un segundo la gente que nos está escuchando y que nos va a ver. Yo siempre hago esta pregunta. Ya que hablamos de los cementerios de ahí de la zona norte, el Parque Santiago, después le cobramos los derechos, ¿cierto? El Parque Recuerdo también le cobramos los derechos, ¿cierto? El israelita también le cobramos los derechos. La boleta. Le pasamos la boleta. Pero bueno, cementerio, piensa que en 100 años más alguien se le ocurre vender, porque el metro cuadrado está altísimo, y vende el Parque del Recuerdo, vende el cementerio Parque Israelita. En 100 años más, ya, por darte una fecha, en 200 años más. Nadie se acordaba que ahí había un cementerio y van a levantar y de repente empiezan a construir donde están tus tíos, tus abuelos, tus bisabuelos. Wow, ¿verdad? Eso es lo mismo. ¿Vale más nuestro bisabuelo que una persona de hace 5.000 años? Que alguien lo lloró, lo sufrió, le hizo una ceremonia. Es exactamente lo mismo. Entonces esa es la pregunta que queremos hacer. ¿Vamos a querer construir sobre eso? Buena pregunta. Y eso lo dejo abierto. Yo tengo mi posición, no quiero influir. Yo entrego la información para que la gente que sea colaborativo, participación ciudadana, las personas que tienen la decisión, la tomen con la mejor información necesaria. Y si se va a construir, pero ¿qué dejamos? Claro. ¿Qué le dejamos al futuro? A propósito de futuro, me gustaría que pudiéramos hablar y explicar un poco el fenómeno de la gentrificación, no sé si te suena, que se está tomando barrios emblemáticos no solo en Chile, sino en el mundo. Porque la gentrificación es un proceso urbano en el que un barrio generalmente popular o de clase trabajadora empieza a atraer a personas de mayores ingresos. Esto suele traer mejoras en infraestructura, servicios y comercio, pero también genera un aumento en el costo de vida, arriendos, precios de propiedades, etc. Como resultado, muchos de los residentes originales, que a menudo son personas con menos recursos, se ven desplazados porque ya no pueden costear vivir ahí. Es un fenómeno que tiene aspectos positivos, revitalización de espacios, pero también muchos negativos, sobre todo en términos de desigualdad social y desplazamiento cultural y comunitario. Un claro ejemplo, por ejemplo, de la gentrificación en Santiago es en el barrio Yungay. Durante años fue un sector tradicional con fuerte identidad barrial, mucha historia y arquitectura patrimonial, pero desde la década del 2010 empezó a recibir una oleada de nuevos habitantes, muchos profesionales, jóvenes o artistas, atraídos por el encanto patrimonial, la cercanía del centro y los precios bajos comparados con otras comunas. Con el tiempo llegaron cafés, galerías de arte, restaurantes, proyectos inmobiliarios, y eso trajo renovación, pero también un aumento de precios, ¿cierto? Lo mismo vemos también en Quilicura, sector Valle Locampino, ¿verdad? Con el otro sector de los asentamientos anteriores, ¿verdad? ¿Cuál es el rol que cumplen las nuevas generaciones para mantener viva la memoria, por ejemplo, en este tipo de situaciones, en estos casos de gentrificación? Mira, yo quiero separar un poco ciertos sectores, ¿eh? Porque yo vengo de un sector, vivo en un sector que se llama Pedro Fontoa, que cumple prácticamente con todo lo que definiste. Pero ahí se generó un fenómeno que es poco visto y es importante que me dedico a divulgar información, también ponerlo en valor.
¿Tú sabes la cantidad de empleabilidad que se generó la gente que vivía en el sector para hacer servicios varios, la construcción, en todo sentido? Fue altísimo. Ya. Y subió su estándar de vida. Porque antes tenían que desplazarse muchos kilómetros porque estaban a la periferia de Santiago. Es verdad. Hoy día se generó una fuente laboral para, sobre todo los maestros, en Sí, todo sentido, muy demandados. muy demandado. Y pasan un buen vivir hoy día. Incluso algunos que tenían su territorio entraron en la especulación y hoy día están vendiendo terrenos que le costaron Sí, 50 UF, hoy día lo venden en 16.000 UF. Claro. Te voy a dar un ejemplo. es verdad. Y este es un caso cercano de un amigo. Ya. Entonces, lo que sí se sufre el tema de que el campo, bueno, hubo una evolución, pero también sus familias hoy día están viviendo en ese barrio y están teniendo constantemente trabajo. Estoy hablando de un caso en particular. Es distinto hablar, por ejemplo, de un lugar donde ya no es campo, o sea, es un sector, como decía el barrio de Yungay. Pero también hay un tema de que se generan oportunidades. No hay que mirarlo también, hay que mirarlo en sus 360 grados, como te dice, y perfeccionarse. Si ves que está llegando, ahora, ¿qué es lo que mata en este caso a esas personas de adulto mayor, sobre todo, que ya no están con las condiciones de poder prestar servicio? Y ahí es donde empiezan a vender, a enajenar. Y hay otro factor que es el tema de las contribuciones, porque se revalúan los Sí. sectores y la gente mayor ya no tiene cómo mugre pagar esas contribuciones por algo que ya pagaron hace 30 años y están pagando ahora contribuciones altísimas. Es un tema político, todo un cuento, pero mostrémoslo desde el punto de vista que eso está generando un factor que no es insostenible en la parte más urbana, en las partes como más suburbios, como los casos que diste, se da ese fenómeno todavía que valorizan su tema, prestan servicios, ponen empresas y se perfeccionan para poder prestar servicios a terceros. Y eso pasó por lo menos en estos barrios. Y ya entran las contribuciones y ahí es donde entra el tema de especulación y pueden vender a un muy buen precio a diferencia de cómo adquirieron esos terrenos. Entonces ahí después ellos migran a otro sector y entran, pero por lo menos se llevan un capital no solo de desarrollo personal técnico, sino también algún tipo de poder levantarse en otro lugar. Así que esa amplitud. Ahora, lo que sí es complicado, y eso es lo que duele para muchos, es decir, en el sector patrimonial, y vamos a construir un edificio nuevo. Pero ¿sabes qué? Hay una oleada de arquitectos y de empresarios nuevos, inversionistas, que tienen una visión subpotente. Tú conociste el caso de Entre Muros, Sí. o el Palacio Pío de Valdés. Iba a ser un centro de eventos en medio de la nada, pero resulta que mantuvieron su estructura y revitalizaron su historia. Correcto. Hoy día anda a buscar un arriendo para un evento ahí, po. Los medios de comunicación se encargaron de dar a conocer esta nueva forma de cómo algo que estaba en ruinas pasa a ser darle valor no solo al sector, sino a un país, hacer congresos internacionales, respetando el tema de la cultura. Hay otros empresarios a la antigua que demuelen casonas y hacen, o como digo, cementerio y construyen en casa. Pero yo tengo harta fe y tengo que sea confianza que es fácil. Tú sabes que hemos pasado todo por fases de criticar, de exponer, pero en medida que uno va avanzando se pone más maduro, empieza a conocer más gente y se da cuenta que no todo está perdido y que hay gente joven que está poniendo en valor la historia y poniendo esbozos de la situación que había en ese lugar. ¿Hay cosas inevitables? Sí, porque así se ha fundado la vida entera. Pero yo separaría un poquito el tema, pero también soy optimista de que este cambio generacional de visionario, de inversionista, de arquitecto, con una visión de rescate patrimonial, hay que agradecerlo y también poner foco por ese lado. Así que, sorry, quizás esperaba que criticara al No, para pero nada. No. Tiene su amplitud. Está bien. Juan Carlos Arellano, historiador urbano. Se nos pasó volando el tiempo. Estamos llegando ya al final de este episodio. Palabras finales, Juan Carlitos, por favor. Novedades, panoramas, qué es lo que se viene. Lectura de tu libro, dónde la gente lo puede adquirir. Su link, Instagram, toda la donde lo información. podamos Vamos. ubicar, seguir, por favor, pero todo tranquilo, sí. Como dijo Yata el Qué Destripador, malo, chavo. deme una cerveza, porque también tomaba cerveza, ¿no? ¿Quién? Como decía Yata el Destripador, deme una cerveza, porque también tomaba cerveza. ¿No? Vamos por partes también. No, también eso lo hacía, pero también hacía otras cosas ya. Como dijo, el siglo XX dirá que yo lo parí, también dijo Yata el Destripador. ¿Íbamos tan bien? Esa. íbamos tan bien. Qué buena. Mira, vamos por parte. Instagram,
Juan Carlos Arellano Llévenes, ahí me pueden ubicar. Eso. Ahí estamos publicando, también tienen acceso al link a mi blog, que es bastante extenso, donde está la gran cantidad. Historiasdehuechuraba.wordpress.com. Exactamente, ahí está el link en Instagram. Pero mi viejo querido Facebook está Historias de Huechuraba y de Chile. Que le Eso. tengo que poner de Chile porque ya estamos viendo que sea el país.